y tuve la comisión de vinculación escuela-comunidad. Al inicio del ciclo escolar, nosotros tomamos la decisión en una reunión para organizarnos, decidimos que queríamos trabajar por proyectos y decidimos conformar nuestro colectivo mediante un acta de conformación. En esta acta se plasmaron compromisos éticos por parte de los acompañantes pedagógicos, estudiantes, padres de familia, comité de padres de familia y autoridades municipales. También en ese pusimos principios éticos que van a regir a nuestro colectivo. Ellos son ayuda mutua, trabajo colaborativo y el reparto equitativo de responsabilidades y tareas. Algunos de los compromisos que se plasmaron en el acta son, por parte de los trabajadores de la educación, cumplir responsablemente con las tareas acordadas para el avance del proyecto, disponer de tiempo los días miércoles para el mismo avance, un respeto mutuo entre los integrantes del colectivo, fortalecer un ambiente de confianza y armonía dentro del colectivo, fomentar el trabajo colaborativo entre el colectivo, hacer valer la autonomía de cada uno de los integrantes, ponderar siempre el diálogo ante una situación problemática, aceptar con madurez y profesionalismo las críticas constructivas que vayan a surgir durante el trabajo. Por parte de los estudiantes se comprometieron a cumplir con las tareas escolares en tiempo y forma, a no faltar a clases, a ser puntuales, evitar conductas discriminatorias y a participar de manera activa en todas las actividades que se realicen. El Comité de Padres de Familia, por su parte, dijo que tendría más disposición de tiempo para apoyar en el proyecto. Iba a mantener una colaboración activa en la escuela y una relación respetuosa con los demás integrantes del colectivo escolar. La autoridad municipal dijo que tendría también disposición para apoyar en el proyecto, mantener una relación de diálogo continuo y se hizo el compromiso de que tendríamos una correspondencia de apoyo tanto en las actividades escolares como en las comunitarias. Una vez que nos reunimos y estábamos constituidos como colectivo, pasamos a la estructura de nuestro proyecto. Decidimos cuál iba a ser la estructura de este trabajo que íbamos a hacer este ciclo escolar y tomamos la propuesta del Preteo 2023, la cual consiste en un índice, una introducción, justificación, propósitos específicos y generales, fundamentación teórica, análisis crítico de la realidad en sus tres dimensiones, comunitaria, pedagógica y administrativa. Acciones educativas. Dentro de este apartado tenemos una construcción, aproximación curricular, metodologías didácticas, pedagogías alternativas. Tenemos un apartado de seguimiento y valoración, también uno de recurso de apoyo, bibliografía y anexos. Ya teníamos la estructura que íbamos a seguir para nuestro trabajo. Ahora llegamos a la parte de la construcción del análisis crítico de la realidad. Para hacer este análisis crítico de la realidad, nosotros nos apoyamos en instrumentos de investigación. Hicimos entrevistas a estudiantes, padres de familia, comités de padres de familia y autoridades municipales. Realizamos asambleas escolares con los estudiantes, de igual manera con los padres de familia, y actividades pedagógicas con los acompañantes pedagógicos. Las actividades pedagógicas que los estudiantes iban realizando en los primeros días también fueron parte de este instrumento para el ACR. Todo esto nos llevó como acompañantes pedagógicos a hacer una reflexibilidad curricular para poder nosotros encaminar el trabajo que se iba a hacer durante el ciclo escolar. Una vez que hicimos nuestro ACR, encontramos necesidades. Quisimos ponerle necesidades porque decíamos, si son problemas, como que ya desde entonces nosotros mismos nos ponemos una barrera, como que no sabemos si va a tener solución. Y si decíamos necesidades,
nos motivábamos a que vamos a atender esas necesidades. Hicimos una lista general por grupo. Posteriormente, categorizamos, vimos cuáles eran esas necesidades, no las más importantes, pero las que también estaban dentro de nuestro ámbito, poder darles atención. Una vez que categorizamos, también hicimos una tablita de necesidades divergentes y convergentes. Esto quiere decir que revisamos cuáles de esas necesidades coincidían en los diferentes grupos, en primero, segundo y tercero, y cuáles solo eran de un solo grupo, cuáles no se repetían en los demás. Así como este ejemplo de la dimensión pedagógica, hicimos el mismo ejercicio con la dimensión administrativa y con la dimensión comunitaria, un listado general, divergentes, convergentes, y categorizamos. Ya que teníamos nuestro catálogo de necesidades, construimos un propósito general. Este propósito lo construimos a modo de que se atiendan las tres dimensiones, que se atiendan las necesidades de las tres dimensiones, siempre siendo realistas, a modo que podamos darles atención. Nuestro propósito general queda de la siguiente manera: posibilitar procesos de formación del colectivo del Centro de Educación Preescolar Ricardo Flores Magón, implementando el proyecto educativo que genere la valorización de la educación de este nivel a través de la recuperación de valores y saberes de la comunidad, generando una propuesta didáctica que priorice las necesidades del estudiante. También construimos propósitos específicos sin dejar a un lado las dimensiones. En los propósitos específicos también se reflejan las necesidades de cada una de las dimensiones. Nuestros propósitos específicos son 4. Teníamos muchos, pero tuvimos que nuevamente pensar cuáles podíamos tratar de darles atención durante este ciclo escolar, y son: valorizar el nivel de educación preescolar en la comunidad de Santo Tomás Mazaltepec a través de estrategias que proyecten la función de la cultura en el desarrollo integral de los estudiantes de 3 a 5 años, con la finalidad de concientizar a los padres y madres de familia de la importancia de nuestro nivel. Transformar la relación escuela-comunidad a través de actividades que fomenten la identidad cultural para integrarlo como parte del aprendizaje. Construir una propuesta didáctica a partir de un tema generador que recupere elementos del contexto para propiciar condiciones que favorezcan el aprendizaje para los niños. Posibilitar procesos de formación de manera continua mediante la implementación de cursos y talleres que fortalezcan el proyecto didáctico. Ya teníamos la estructura del proyecto, nuestro ACR, propósitos. Ahora, ¿cómo vamos a dar atención a esas necesidades y alcanzar esos propósitos? Llegamos a la parte de las acciones educativas. Dentro de estas acciones educativas van a encontrar pedagogías alternativas, una propuesta de construcción, aproximación curricular y metodologías didácticas. Para iniciar con la propuesta de construcción, aproximación curricular, nosotros organizamos los temas en pilares de la comunalidad, que son la organización, disfrute, territorio y trabajo. También tomamos en cuenta los saberes, el saber, saber ser y saber hacer. La metodología globalizadora que nosotros retomamos del documento base de la educación de los pueblos originarios fue el trabajo por proyectos. Para dar inicio con el trabajo por proyectos, realizamos asambleas escolares con los estudiantes. Esto con la finalidad de conocer cuál es el interés de nuestros pequeños. En el nivel de educación preescolar es un poco complicado que el niño mantenga un diálogo oral en una asamblea. Entonces nuestra asamblea tuvo que ser un poco más dinámica, mediante dibujos y otras estrategias, para que podamos nosotros recuperar cuál es ese interés de los estudiantes. Una vez que ellos nos dieron a conocer mediante sus dibujos y lluvia de ideas cuáles son los temas que les interesaría conocer o qué es lo que más les llama la atención de su comunidad, de su pueblo, de su entorno, nosotros hicimos este pequeño cuadro en el cual organizamos. Del 1 es donde más niños mencionaban ese tema: el Día de Muertos, fiestas familiares, el venado,
la fiesta del pueblo, hacer queso, vender tortillas, los toros, el campo, el río, los animales y mamá y papá. Nosotros durante el ciclo escolar llevamos a cabo tres proyectos y uno de ellos de aprendizaje, uno de ellos es la Tierra de Venados. El día de hoy vamos a darles a conocer un poco más a fondo uno de estos proyectos, ya que por cuestiones de tiempo también no podemos darles a conocer los otros dos, pero mediante esto vamos a darles un ejemplo de cómo estuvimos nosotros trabajando las temáticas generales. Bueno, ya que teníamos el tema, en este caso el venado, nosotros le preguntamos a los estudiantes qué querían saber del venado. Nuevamente organizamos esas ideas que ellos nos dieron, esa inquietud que ellos tenían sobre el venado, y la mayoría quería saber dónde vive el venado, qué come, tiene papá y mamá, tiene manos, cómo platica. Ahora están las interrogantes del estudiante. Nosotros con esas interrogantes hicimos enunciados temáticos que en algún momento nos pudieran conectar con los conocimientos otros. La interrogante del niño, ¿dónde vive? Nosotros lo enunciamos como hábitat del venado. ¿Qué come? La alimentación del venado. ¿Tiene mamá y papá? ¿Cómo nace la familia del venado o el contexto biológico del venado? ¿Tiene manos? ¿Por qué son tan rápidos? Bueno, las partes del cuerpo del venado. ¿Cómo platican? El lenguaje del venado. Ya que teníamos las temáticas generales y los enunciados temáticos, hicimos un cronograma general, donde no perdíamos de vista nuestro propósito general, propósito específico, generando acciones y estrategias con una temporalidad de este ciclo escolar. ¿Qué actividades y estrategias íbamos a estar realizando en este ciclo que puedan ir dando atención a las necesidades? Estos son ejemplos de cómo organizamos nosotros nuestra tabla. Bueno, ya que teníamos el cronograma general, teníamos que organizar los conocimientos comunitarios, los temas comunitarios. Lo organizamos nosotros de tres maneras. ¿Por qué lo hicimos de tres maneras diferentes? Porque teníamos la inquietud de ver realmente esa transversalidad que hay en estas temáticas contextuales. Queríamos ver nosotros que con estas temáticas contextuales sí podemos abordar todos los ejes equidistantes, sí podemos abordar otros conocimientos. En esta tabla nosotros ordenamos por temática general cuáles son los temas contextuales que derivan, qué conocimientos y experiencias comunitarios hay y, bueno, las observaciones y preguntas que hicieron los niños sobre ese tema. Dentro de la propuesta de construcción aproximación curricular, esas temáticas y esos temas contextuales los organizamos también en los 4 pilares de la comunalidad, que son el trabajo, el disfrute, la organización y el territorio. Por ejemplo, aquí tenemos el de la Tierra de Venados, cómo organizamos en los 4 pilares de la comunalidad. Otra forma en que organizamos los contenidos fueron por ejes equidistantes, ¿no? Los contenidos, los temas, nosotros los organizamos así, como mencioné hace un momento, para no perder de vista que si yo estoy trabajando una temática o un tema contextual, no solo me estoy enfocando a un eje equidistante y estoy dejando los 4 fuera. No, al contrario, vemos que con un solo tema nosotros podemos abordar los 5 ejes equidistantes. Ya que organizamos los contenidos y no teníamos duda de la transversalidad de estos, llegamos a la planeación de actividades, donde nos reunimos como acompañantes pedagógicos y nos pusimos de acuerdo. Ya tenemos el tema, tenemos la temática, ahora ¿qué actividades vamos a realizar? Vamos a hacer las planeaciones en conjunto, los 3 grados participaron y aquí también nos dimos cuenta que podemos trabajar el mismo tema, incluso las mismas actividades, pero con una gradualidad diferente. Una para primero, otra para segundo, otra para tercero, y toda la escuela está hablando del mismo tema, ¿no? En esta planeación se tiene un propósito.
que los niños y niñas reconozcan que forman parte de una cultura con identidad, territorio y lengua propia, a través de cuentos, leyendas, cantos, danzas y música, para fortalecer la permanencia y continuidad de la cultura de los pueblos originarios. Ahora daré paso a mis compañeros acompañantes pedagógicos, quienes van a dar muestra de esto que yo les mencioné, de la gradualidad, de los temas, cómo los abordaron ellos directamente con los estudiantes. Chaingyabta, Sakalno, Lanjere, Pargakbene, Shorunyezin, con Reviñe, Tinones y Yuyedije, Sho, Ruñe, Shorzane, Schneze, para Kakbe, Reviñe, con Resta. Muy buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos este espacio, este festejo pedagógico. Venimos a compartirles cómo tejimos este camino, cómo lo aterrizamos en el aula. Bueno, como ya habían escuchado, el proyecto de aprendizaje se llama Tierra de Venados. ¿Cómo derivamos y fortalecimos este proyecto? Bueno, nos apoyamos de un portador de conocimiento. Él fue al salón y nos narró la leyenda. El Cerro del Venado lo narró en zapoteco y en español. Esto generó en los estudiantes la escucha atenta. Identificaron que en su comunidad se hablan dos lenguas, el español y el zapoteco. La narrativa de la leyenda fomenta el respeto en la naturaleza. Este es el apartado fundamental para nosotros, porque en esta leyenda hay una filosofía, hay una pedagogía en la que se tiene que hacer un ritual antes de ir o pedir permiso antes de ir de cacería. Y en la leyenda nos narra de que hay un dueño de estos animales al que se le tiene que hacer una ofrenda para poder accesar o obtener el animalito del que quieran cazar. Se elaboró un mural con todos los niños para plasmar la leyenda. Es el mural que están observando ahí. Este mural, ¿qué permitió al elaborarlo? Bueno, fomentar la ayuda mutua, la socialización, el diálogo, toma de acuerdos para decir, bueno, por dónde pinto, por dónde coloco cada uno de los elementos de la leyenda. Entre todos dijeron cómo se iba a ubicar. La retención de la información, ¿no? Hicimos preguntas, qué nos narraron, qué nos contaron, para ir plasmándolo en el mural. Un sentido de pertenencia a un territorio, porque en la narración nos hablaron que el paraje se llama Hualache, muchos también lo conocen como la Cueva Encantada, y que ahí es un lugar sagrado para los venados. La identificación de colores primarios, la mezcla de colores, conocieron los colores secundarios, la ubicación espacial, arriba, abajo, en medio, lejos, cerca. Esto cuando dibujaron el sol, las montañas, los animales y las plantas. Cantidades, mucho, poco, al hablar de las familias o la agrupación, cómo viven los venados. Se trabajó el conteo con los niños de primero, del 1 al 5, en español y zapoteco. Clasificación por tamaños, grande, mediano y pequeño, donde también se les proporcionó material para hacer recortes y hacer la ordenación, hablando siempre del venado. Dibujaron los personajes de la leyenda, igual, ¿no? ¿Qué papel tenía cada uno de esos personajes? Igual los plasmaron en el mural. ¿Qué animales y plantas existen en el campo y en su comunidad? También esto nos permitió para que se abordara el contenido, cómo viven y su ciclo de vida. Cada uno de estos estudiantes, por ahí tengo un material, donde vienen las evidencias, o aquí en el tendedero de evidencias, donde se trabajó cada uno. No nada más nos enfocamos con el venado, también lo de su contexto en su comunidad y lo que hay en el campo.
Igual hablamos de plantas porque también se abordó qué alimentación tiene o qué productos, qué frutos o qué plantas hay cerca de ese contexto. Los sonidos que emiten los animales para su comunicación, porque uno de los intereses de ellos era saber cómo platicaban los venados, qué sonido emitían, y también eso nos permitió que conociéramos cómo es la comunicación de los otros animales. Con el apoyo de los padres de familia se crearon cantos para emitir sonidos de los animales. Esto también se hizo en zapoteco. Las partes del venado también, por ahí tenemos una imagen del venado también con un portador de conocimiento, nos apoyó para escribir en zapoteco y en español, independientemente que el niño no está en un proceso de una lectoescritura, pero sí va reconociendo qué es una escritura y hacer la diferencia entre números y escritura. La alimentación del venado y de otros animales de su contexto, igual en nuestras evidencias se muestra qué actividades realizamos para abordar la alimentación del venado. Allá haciendo la analogía también con la alimentación que tenemos nosotros los seres humanos. Las actividades complementarias que se realizaron con los pequeños y con los padres de familia, rompecabezas de números, de frutas y del venado, de sus familias grandes y pequeñas de venado. Bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero del segundo grado. Kukashi chaturro, yo veshi kani nace niki de chiuri, nace niki de reicha chayuliliya. Les voy a platicar sobre las actividades que se realizaron en el segundo grado a partir de nuestro tema principal, que es la leyenda del Cerro del Venado. Y siguiendo con el mismo tema y dándole un grado más de complejidad, los pequeños estuvieron realizando, los estudiantes moldearon plastilinas. Moldearon las plastilinas, pero también dibujaron los elementos de la leyenda. ¿Qué les permite al moldear la plastilina? Les permitió fortalecer los dedos con la finalidad de ir a un proceso después de escritura. ¿Qué otras cosas desarrollan a partir del modelaje de la plastilina? Ellos desarrollan la creatividad, porque hicieron árboles pequeños, árboles grandes, plantas pequeñas, de igual manera hicieron las piedras, representaron la cueva, animales pequeños, animales grandes, frutas, el cielo, el sol. Toda esta parte lo hicieron con plastilina, pero también hubo quienes lo dibujaron y lo estuvieron coloreando. Son estas actividades que permitieron que los niños también respetaran más la naturaleza de su comunidad. Otra de las actividades que estuvimos realizando a partir del Cerro del Venado fue que invitamos a portadores de conocimiento a la escuela y fueron de salón en salón a contarnos o a decirnos de qué manera se dice en lengua zapoteca árbol, piedra, río, cielo, todos los elementos que hay en esta leyenda. Estos portadores de conocimiento nos ayudaban a que ellos pronunciaban, los pequeños repetían, pronunciaban y los pequeños repetían. Pero quisimos ir un poco más allá de una vez de que estuvieron los pequeños repitiendo y saber que tienen una lengua, porque se habla, pero creo como en todas las comunidades se empieza a perder. Entonces los pequeños de repente la confunden con otra lengua, pero al escuchar esto dicen ahora la lengua de mis abuelos, la lengua de mis abuelos. Y dijimos, bueno, ya lo pronuncian, ahora, ¿qué pasa si avanzamos con cantos? Investigamos nuevamente en colectivo cantos que ya se tienen en la comunidad y otros cantos que nos atrevimos a traducir, cantos referente a los animales del bosque. Uno de estos cantos que nos estuvieron ayudando se encuentra de este lado, dice: Ryuku, Ryuku, robatu lonisa, Ryuku, Ryuku, robatu lonisa. ¿Cuál es la característica de estos cantos? Que usa palabras cortas y repetitivas. Esto fue así una bomba para los pequeños,
porque después no dejaban de cantar esta parte, Ryuku, Ryuku, Robatu, Lonisa. En vez, son buenos los otros cantos, pero esta parte igual, ahora los papás están felices porque los pequeños identifican. Una vez que lo cantamos en zapoteco, dijimos, vamos más allá, vamos a escribirlo y que nos ayuden los portadores de conocimiento cómo se escriben. Y estuvimos ahí semanas escribiendo este canto hasta que la mayoría de los portadores de conocimiento dijo, es así y así queda. Entonces repasamos con los niños, hicimos la parte de relacionar la vista y palabra y lo seguíamos repasando en el salón de clases. Después de ahí, este otro canto, se llevó a traducir con los portadores de conocimiento. Traducimos este canto y cabe mencionar de que yo soy hablante de la lengua mixteca, trabajo en un pueblo zapoteco, pero eso no impide a que uno pueda investigar. Igual yo me sentí así como que necesito investigar y necesito verlo, porque si me lo dicen se me hace difícil pronunciarlo, y viéndolo pues ya lo estuve repasando con ellos. Entonces lo repasábamos con los pequeños de cabeal, cascas, ba, a, ga, la, la. Entonces igual los pequeños se identificaron, cantaban esta parte en el salón, lo llevamos a una actividad ahí en el pueblo y bueno, pues estuvieron muy felices los padres de familia, nosotros como colectivos, y los pequeños siguen con estas dos canciones. ¿Qué cosa permitió esto? Esto permite que los niños tengan una escucha atenta, estén atentos, pero también nos permitió la oralidad. No solamente en la zapoteco, sino también en español desarrollaban la oralidad. Con el mismo tema hicimos la combinación de colores. Mezclaron colores primarios para obtener los colores secundarios. Obviamente nosotros no se lo decimos así, ¿verdad? Les pusimos los colores, ellos los mezclaron, y para los pequeños igual esta parte fue algo muy interesante. Al ver que ponían un color y el otro, yo intencionalmente les puse el color azul con el amarillo, obtuvieron el verde. Y entonces dijeron, quiero más colores. Le puse todos los colores ahí y sacaron un montón de colores. Entonces esta parte igual es algo muy importante para ellos porque desarrolla el interés, la motivación, y no es una actividad aburrida. Y nuevamente llamamos a los portadores de conocimiento y hicimos los colores, los pintaron y los escribimos en lengua zapoteca. No todos se aprendieron los colores, pero ya tienen la noción de algunos colores que se pronuncian fácilmente. También se clasificaron los elementos de la leyenda, se clasificaron plantas pequeñas, plantas grandes, de igual manera animales pequeños, animales grandes. Realizamos el conteo del 1 al 10 de estos elementos de la leyenda. Y algo importante que mencionábamos en el currículum es que los niños querían saber cómo se alimenta el venado. Entonces voy a ser breve. A partir de la alimentación del venado, que era un interés de los niños cómo se alimenta, nosotros comentamos con ellos que el venado se alimenta de hierbas. Ellos lo saben, puras hierbas. Entonces el venado es un animal herbívoro, es sano, corre rápidamente. Concluimos con los pequeños que necesitamos alimentarnos sanamente. Pusimos imágenes, vimos documentales, ellos identifican en el comedor cuando un pequeño tiene algún alimento procesado, luego dicen alimento chatarra, maestro. Entonces los pequeños se identificaron esta parte y, compañeros, sí se puede. Nebrillal. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Soy la acompañante pedagógico de tercer grado de esta escuela, en la cual les vengo a presentar ciertas actividades que realizamos con estos alumnos. Principalmente se realizaron diferentes actividades con el tema de la leyenda. Como bien sabemos, son niños de tercer grado donde ya la gradualidad del aprendizaje pues ya es diferente, por la cual nosotros retomamos la realización de las actividades con el tema de la leyenda. ¿Por qué? Porque es a través de la investigación, tanto con los portadores de conocimientos que nos ayudaron para poder hacer el rescate de la cueva encantada. Con la investigación que se realizó sobre la leyenda de la cueva del Cerro del Venado,
trabajamos la narración de la leyenda, donde los niños desarrollaron la escucha. Se realizó ordenadamente y cronológicamente los sucesos de la leyenda, desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Por allá tenemos una de las evidencias que se hicieron con los pequeños, en la cual se les dieron las imágenes, y a través de la historia que nosotros repetíamos constantemente con los pequeños, ellos fueron ordenando cronológicamente. Llegaron a localizar la parte de la historia, ¿no? Donde, el venado, ¿no? Ay, maestra, el venado brinca, el venado come, ¿no? Entonces fue fundamental el poder ser repetitivo con el tema, el cuento del venado, para que los niños pudieran localizar la parte de la historia. Los estudiantes se apropiaron de la historia de la leyenda, lo que les comentaba yo. Realizaron un conjunto, en conjunto los estudiantes y padres de familia, memoramas en zapoteco y en español, en la cual los niños ya empezaban a identificar. Sabemos que Mazaltepec no es una comunidad hablante monolingüe en la lengua, en su propia lengua, y en la cual los niños, a través de diferentes actividades que se tuvieron, pues los niños fueron identificando, ¿no? Ya llegaban saludando, ya se despedían, o ya tenían varias palabras en la cual pues íbamos trabajando durante el tema del venado. Para el cierre de la actividad se realizó la escenificación de la leyenda. Si se llega a ver en la imagen, se hizo la representación, los niños se asumaron desde que eran los cazadores, los venados y todo lo que influía dentro de la escenificación de esta leyenda. Por medio de un esquema del entorno del venado, con los estudiantes construyeron oraciones que copiaron en su cuaderno. Ellos mismos empezaron a dar la lluvia de ideas, como que el venado es veloz, el venado come hierba, el venado son ágiles. Entonces fuimos haciendo los enunciados con los pequeños, y de la misma forma pues ubicaron los nombres de las partes del cuerpo del venado. Los estudiantes compartieron conocimientos sobre los animales que viven en el cerro. Con esa temática contextual también se abordó el tema de la alimentación. Como bien sabemos, venimos gradualmente, entonces en tercer grado ya los niños ya tienen un conocimiento más amplio de este tema, ¿no? Entonces, donde los niños fueron recopilando la información que ellos tenían y conjuntamente compartirla con sus compañeros. Los estudiantes lograron identificar características del venado. Pues con toda esta investigación nos permitió retomar la lengua originaria de la comunidad, y ahora los niños expresan en zapoteco palabras de cortesía como el saludo y se identifican como hablantes del zapoteco, que es lo que les comentaba yo hace unos momentos. Trabajamos el conteo del 1 al 10 en zapoteco y del 1 al 20 en español. Y bueno, a partir de esta investigación que se realizó, como la leyenda El Cerro de los Venados, conocimos el significado del nombre de la comunidad Mazaltepec. Significa tierra de venados. La verdad, esto también fue algo pues grato para nosotros como acompañantes pedagógicos, porque hasta los mismos niños se emocionaron, y fue algo, pues hasta los padres de familia decían, a veces ni se lo sabían, ¿no? Entonces, con todo este proyecto que trabajamos, pues resultó algo muy, muy productivo. Muy bien. Bueno, a partir de los ejemplos que ya pusieron los acompañantes pedagógicos, hacía falta llegar a una valoración, hacer la valoración de qué logramos en el desarrollo de estas actividades, y nos valimos de unas rúbricas. Estas rúbricas fueron construidas de igual manera con los acompañantes pedagógicos, retomando las actividades, la gradualidad en cada uno de los grupos y los temas que se estuvieron viendo. También nos apoyamos del instrumento de valoración del libro de la vida escolar y comunitaria. Este instrumento fue bastante útil para nosotros porque es un instrumento que no es en un solo momento del ciclo escolar, sino es un instrumento de valoración continuo, que desde el inicio del ciclo escolar hasta el final del ciclo escolar nos permitió ver cuál ha sido el avance de cada uno de los estudiantes, cómo han ido avanzando, ha sido constante, o hay quienes en los primeros meses iban con todo y de repente pasó algo ahí, ¿no? Este instrumento nos permitió ver más allá de solo valorar un tema. También nos da la posibilidad de que los acompañantes pedagógicos que
tomen estos grupos en el ciclo posterior puedan tener una evidencia de cuál fue ese desarrollo de los estudiantes y a partir de ahí comenzar las actividades para el siguiente ciclo. En cada uno de los proyectos nosotros hicimos un cierre. Este cierre tratamos de que fuera con un impacto en la comunidad, que fuera más allá de la escuela, porque si recuerdan, dentro del propósito general y los propósitos específicos, nosotros tenemos como principal propósito lograr que el nivel de educación preescolar sea valorado por la comunidad, por los padres de familia, porque se tiene la idea de que preescolar es gasto, es ir a jugar, es como una guardería, pero de poquitas horas. Entonces, muchos estudiantes no llegan a primer grado, sino los mandan a segundo y la mayoría hasta tercer grado. Entonces nosotros mediante estas actividades, en cada uno de los proyectos al finalizarlos, tratamos de que la gente de la comunidad vea que preescolar va más allá de solo ir a pasar tiempo o de solo jugar. Sí jugamos y jugamos bastante, pero estamos aprendiendo mucho también. El impacto y logro que nosotros observamos en este ciclo escolar es poco tiempo, estamos conociendo a la comunidad, pero nosotros nos dimos cuenta que hubo mayor colaboración de padres de familia en las actividades que se implementaron. El Comité de Padres de Familia se involucró más en la organización de los temas. Al inicio del ciclo, ellos concebían su función como un vigilante del acompañante pedagógico. Posteriormente, esa idea fue cambiando y se han involucrado bastante en los trabajos que se realizan. Los estudiantes muestran mayor participación en el desarrollo de los proyectos de aprendizaje, ya que son tomados en cuenta en la elección de los temas a trabajar. Dicen, es el tema que yo propuse, es el tema que yo quise, y le echan más ganas, participan más. Hay mayor asistencia entre los estudiantes y vimos un aumento en la preinscripción a primer grado, que era uno de los propósitos también, que se preinscribían 2, 3, 4 cada año. Bueno, este año aumentó, ¿no? Ahora en lugar de ser 4, fueron 8. Ya fue una satisfacción para nosotros porque decimos, bueno, varios papás llegaban, lo voy a inscribir, no pensaba mandarlo, pero ese día los vimos, ¿no? En el cierre del proyecto, por ejemplo, del Venado, que aprovechamos la fecha del Día Internacional de la Lengua Materna y salimos a las calles, ¿no? A recordar que tenemos una lengua materna y originaria también en esa comunidad. Y bueno, eso le gustó a varias personas y llegaron a la escuela con sus pequeños. Durante este ciclo escolar, nosotros nos dimos cuenta que este viaje en colectivo que realizamos no fue nada fácil, ¿no? Hace rato el compañero comentaba que en este ciclo escolar, pues ninguno de los integrantes de este colectivo somos hablantes de la lengua zapoteca de la comunidad. Tenemos mixtecos, mijes, somos otra variante, pero no fue impedimento. Nuestras ganas y disposición de tiempo nos ayudaron bastante para salir de cada uno de esos baches, porque el camino no fue recto, fue sinuoso. Ahí tratamos de hacerlo. No teníamos más espacio porque creo que iba más hondo en algunas partes, pero bueno, con ayuda de nuestra carreta, nosotros pudimos avanzar. Hicimos nuestra conformación del colectivo, consideramos que se consolidó nuestro colectivo, hicimos un diseño de proyecto, lo ejecutamos, observamos un impacto y logro de este proyecto. Tenemos una propuesta de construcción aproximación curricular que nos permitió ver muchos elementos que nosotros quizá al inicio del ciclo no sabíamos si se iban a cumplir, ¿no? Y ahorita estamos en el reinicio de ese proceso. Se acabó un ciclo escolar, vamos a dar inicio con otro, pero no perdemos las esperanzas de que este ciclo escolar sea mejor y podamos hacer mejores cosas. Pues aquí con nosotros tenemos muchas evidencias de los trabajos que se hablaron. Les dimos a conocer con mayor profundidad uno de los 3 proyectos, pero en las evidencias pueden observar que se trabajaron otros 2 proyectos y que de igual manera hay varias actividades que lo conforman. Muchas gracias por su atención.